Damos la bienvenida ahora al doctor y profesor Antonio Pellicer, fundador y presidente del Grupo IBI, ahora Grupo IBI RMA Global. Muy buenas tardes, doctor Pellicer. Buenas tardes. El pasado mes de mayo, concretamente del 11 al 13 de mayo, se celebró en Bilbao el 7º Congreso Internacional de IBI, donde se ha presentado, en colaboración con el Hospital La Fe de Valencia, la consecución de 4 embarazos en pacientes que habían sido diagnosticadas de fallo ovárico precoz, mediante, me corrige si me equivoco, una novedosa técnica denominada rejuvenecimiento ovárico. A grandes rasgos, ¿en qué consiste este rejuvenecimiento ovárico, doctor Pellicer? A ver, a grandes rasgos consiste en que las mujeres cuando dejan de ovular, o sea, cuando dejan de tener la menstruación, teóricamente es porque no les quedan folículos en los ovarios, pero en realidad sí que les quedan. No les quedan muchos, quedan pocos, pero quedan. Y la forma... Aquí el secreto está en entender cómo podemos hacer crecer esos folículos. Y eso es lo que nosotros hemos desarrollado en la fe y de esa manera las mujeres, aunque siendo menopáusicas, pueden ovular. Ahora bien, hay que dejar la cosa bien clara. Esto sirve para las mujeres jóvenes, es decir, mujeres que tienen 37 años o menos. Las mujeres que tienen una menopausia ya establecida y son mayores, la posibilidad de éxito es muchísimo más baja, O sea, por ejemplo, en el Japón se han hecho 116, ha habido 6 embarazos, es decir, es del 5%, en mujeres menopáusicas ya con cierta edad. En las más jovencitas, sí, en las más jovencitas, efectivamente, como ha dicho usted, operamos 14, 4 embarazadas, al final es una tasa de embarazo aceptable, Sí, pero no hay está nada que mal. dejar las cosas muy claras. Claro, o sea que para mujeres de a partir de 40 años, que últimamente además están viniendo muchísimo a las clínicas de fertilidad, no sería lo más adecuado para ellas. Es mucho más difícil. Yo no lo aconsejo, o sea, porque al fin y al cabo tienes que hacer una cirugía, porque todo esto consiste en movilizar esos folículos que están de alguna manera dormidos ahí en el ovario. Tienes que hacer una cirugía, porque si fuera un tratamiento, digamos, poco invasivo, pues oye, no habría ningún problema y habría gente que se lo dejaría hacer, pero claro, si una persona ya es menopáusica, con cierta edad, 40, 45 años, yo no lo aconsejo en esos casos. Hay gente que lo hace, pero yo no lo aconsejo. Claro, porque además... Sí. No, en las jóvenes es otra cosa. Iba a decir que precisamente en este 7º Congreso de IBI que se celebró en Bilbao, hablábamos o se contaba que había como 2 técnicas para llegar a este mismo objetivo. No sé si lo podemos explicar a grandes rasgos de forma sencilla. Creo que uno era la fragmentación del tejido ovárico y la inclusión de células madre. Sí, son dos técnicas distintas que tienen el mismo objetivo. Más o menos, para que la gente lo pueda entender de forma clara, ¿se podría explicar en qué consiste cada una de ellas? Sí, la fragmentación del tejido ovárico es básicamente la que le he explicado, que es una laparoscopia, es decir, es una intervención en la que se obtiene una biopsia de tejido que se prepara adecuadamente fuera del cuerpo, se corta, etcétera, etcétera, y después se vuelve a reintroducir. Y solo ese procedimiento ya tiene cierto efecto. Pero insisto, en mujeres jóvenes. Las células madre de la médula ósea es algo que hemos intentado desde hace años también en el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe. Empezamos a trabajarlo con la idea de que esas células madre de la médula ósea tuviesen una capacidad regeneradora del nicho del ovario, es decir, que rejuveneciesen el ovario de alguna manera y dejasen y permitiesen que esos folículos crecieran, ¿no? Esos folículos que están ahí sin necesidad de operar a la mujer, solo haciéndole llegar esas células al ovario. Esto en animales de experimentación funciona perfectamente, pero y lo hemos hecho nosotros por primera vez y está a punto de ser publicado, pero en la especie humana es un poco más difícil. O sea, estamos intentando tunear, digamos, la técnica para ver si lo podemos hacer. No lo tengo tan claro de que vaya a funcionar, por eso de momento estamos ofreciendo más
la otra La que primera. sí que sabemos que funciona que esta, En que la de las células madre. en cualquier caso, ovárico que las células madre. En cualquier caso, como digo, es todo un hito y se trata todavía en una técnica en fase experimental o ya se está aplicando en los centros IBI de forma más rutinaria. No, bueno, nosotros la fragmentación de tejido ovárico no tiene ningún problema porque esto nosotros es la misma técnica que hemos hecho toda la vida para las mujeres que tenían cáncer y que les preservábamos el ovario. Nosotros, no sé si sabe, pero la FE tiene uno de los 3 bancos de tejido ovárico más grande de Europa. Es decir, teníamos más de 700 mujeres operadas cuando yo me fui, porque ahora ya no estoy en la FE. Pero teníamos uno de los 3 bancos más grandes de Europa y por lo tanto para nosotros es una cirugía rutinaria, esto no tiene ningún problema, ¿vale? Lo hicimos dentro de un ensayo clínico para entender si funcionaba o no, porque así es como que hay que hacer las cosas. Claro. Ahora que vemos que tiene sus indicaciones y tiene, y sobre todo, funciona en algunos casos, entonces ya no tiene sentido estar dentro de un ensayo clínico porque ya le digo que es una técnica totalmente rutinaria para nosotros, tanto la laparoscopia como trocear el ovario. Esto lo hemos hecho desde el año 2005 que empezamos a tratar mujeres con cáncer para preservarles la fertilidad. Lo otro de las células madres sí que es experimentación pura de momento, porque no sabemos todavía dónde va a ir. O sea, entonces está dentro de ensayos clínicos controlados por las autoridades pertinentes. De hecho, a mí personalmente, por lo menos, me hace especial ilusión que haya sido en colaboración con el Hospital de la Fe, porque yo como embriólogo clínico fue donde me formé hace ya 20 años, en el Hospital de la Fe, precisamente. O sea que encantado, además, de que sea allí. En el mes de febrero también, IBI sorprendía con la noticia de que llegaba también ya casi a todo el mercado mundial y a Estados Unidos tras confirmarse la fusión con RMA de New Jersey como socio mayoritario además y convirtiéndose así en el primer grupo reproductivo a nivel mundial con este nombre, IBI-RM Global, si no me equivoco. ¿Cuál ha sido el objetivo y la finalidad para esta fusión? A ver, el objetivo es clarísimo, es decir, nosotros, cualquiera que se precie, que quiera de forma sana y positiva estar, digamos, en lo más alto de su profesión, tiene que jugar en las mejores plazas y tiene que competir en los mejores sitios. Y el mercado americano no se puede comparar con el europeo, no tiene absolutamente nada que ver. América tiene unos estándares de calidad mayores, por una serie de razones que es difícil, o sea, no es que sea difícil, es que llevaría mucho tiempo analizar. Pero a mí siempre me ha gustado pues poder estar en América. Estar en América no es fácil, lo intentamos solos, esto lo llevamos intentando hace 15 años, no se crea que me ocurrió antes de ayer. Hace 15 años, o sea, tuvimos casi algo hecho en Miami, después casi algo hecho en la en Nueva York, pero al final no acabó nada. Total, que al final vimos la oportunidad de unirnos al doctor Scott, que el doctor Scott, quien usted que es embriólogo clínico, seguro que ha leído cosas suyas, es probablemente la mente más brillante que hay hoy en día en reproducción. Entonces, para nosotros es una oportunidad, primero estar en Estados Unidos y torear en las mejores plazas y después unirnos a él creo que nos va a dar también mucho bagaje científico porque ellos son un grupo muy potente y con una mentalidad muy parecida a la nuestra, porque si lo piensa, nosotros no dejamos de ser centros privados que siempre han invertido mucho en investigación y él es exactamente del mismo patrón. Claro, es importante siempre las confluencias. De hecho, tras esta fusión, creo que es así, consigue la presencia ahora ya en un total de 13 países y con un total pues de más de 70 clínicas. Pero a nivel de usuario, ¿qué supone esta gran fusión, esta gran presencia en tantos países para las pacientes de IBI? Pues mira, por ejemplo, nosotros ahora mismo en las clínicas españolas ya tenemos una tasa de implantación por embrión del 60%.
Eso no se había conseguido jamás en Europa, que yo sepa. Es una maravilla. Entonces, eso por embrión implantado el 60%. Entonces, claro, ¿eso por qué? Pues porque estás introduciendo una tecnología nueva que estás aprendiendo de tus socios americanos, sin ninguna duda. Pues, eso es un ejemplo. Pues muchísimas gracias, doctor Antonio Pellicer, por estar con nosotros en esta tarde, una vez más. Y bueno, espero que podamos también hablar en un futuro no demasiado lejano. Vale, pues nada, muchas gracias. Muchísimas gracias, hasta luego, adiós. Adiós.